Bien, primero estoy muy emocionado y feliz de poder estar facilitando este panel, principalmente por tres razones. Una es porque la producción quiso insistentemente bajarme el panel porque estoy difónico y yo les dije que no, que yo tenía que facilitar este panel, porque tenemos a tres grandes invitados, pero antes de eso la segunda gran razón es que mi familia es de acá, es de Tomé, así que para mí es un privilegio poder estar desde esta hermosa región transmitiendo a todo Chile la importancia de que podamos trabajar juntos. Pero lo más importante son los panelistas. Tenemos a tres grandes panelistas que aparte de ser tres grandes profesionales, son tres grandes seres humanos con los cuales hemos tenido la oportunidad de luchar algunas batallas, varias pérdidas, pero algunas ganancias. Así que nada, bueno, partamos. Tuve que sacar papel y lápiz porque lo habría presentado con sus nombres nomás, porque la verdad es que hablan por sí solos. Y en el caso del primer invitado, Santiago, por favor, Santiago Campos. Santiago es del equipo. Santiago es del equipo de Nacional de Estrategia País, pero tuve que anotar la cantidad de emprendimientos en los que ha participado o ha creado. En cualquier cosa que parte en Paraguay, él se mete y si no existe, lo inventa. Así que ha trabajado en la Asociación de Emprendedores, en formar el primer gobernanza del ecosistema de Paraguay, en embajador EXO, etc. Así que Santiago, un privilegio tenerte acá. Bienvenido y gracias por el viaje. Segundo, quería presentar a Belén Pastor. Por favor, un aplauso para ella. Belén trabaja en la agencia Épico, que vendría siendo así como la agencia de desarrollo de la ciudad de Guayaquil. También gran amiga, hemos estado ahí compartiendo espacios, promoviendo las empresas B en América Latina, así que también ahí nos ha tocado algunos desafíos. Y finalmente, bueno, Juan Pablo Ortega, por favor, adelante. Tuvimos la oportunidad ayer de escuchar cómo logró esta transformación Medellín de quizás ser, perdona si digo algo incorrecto, la capital del crimen a la capital de la innovación. Así que muchas veces pensamos que estos desafíos son válidos para Santiago, son válidos para ecosistemas un poco más desarrollados, y la verdad es que este es el contraejemplo de que trabajando sistemática y sostenidamente podemos ir fortaleciendo nuestro ecosistema. Así que Juan Pablo, bienvenido. Bueno, como lo importante son ellos, vamos a partir primero. Santiago, por favor, cuéntanos un poco tu experiencia de una América Latina más cooperativa. Dale, genial. Gracias, Rodrigo, gracias al equipo de Gulliver. También estoy muy agradecido y honrado de estar acá. Yo conocí Concepción por su talento. Conocí trabajando con gente de Concepción en el año 2020, en la pandemia, trabajando con el equipo de DataWheel, una consultora que trabaja para todo el mundo. Así que me quedé impresionado cuando escuchaba las historias de Concepción y estoy feliz de estar acá hoy con ustedes. Creo que esta es una conversación crítica para el futuro de Concepción. Tengo que empezar diciendo que en Paraguay también estamos comenzando. Así como acá se siente que hay algo que están haciendo, parte de lo que yo voy a compartir con ustedes hoy tiene que ver, en los próximos 8 minutos, tiene que ver con algo que quizás ha iniciado de alguna forma en el año 2015, 2017, pero si miramos en perspectiva todavía podemos asegurar que recién está comenzando, recién estamos dando los primeros pasos, recién estamos aprendiendo de lo que vamos haciendo sobre la marcha. A mí me gusta conectarme con estos procesos desde el lugar donde trabajo. También mira estos procesos desde esta dinámica, desde la dinámica de los procesos colectivos de impacto público, desde la dinámica de los procesos de transformación social. Si bien acá hay un método que trae Gulliver, que está probado, que es eficiente y que funciona, parte de lo que ese método plantea es un proceso de cambio, es un proceso de transformación. Y los procesos de transformación tienen ciertas características que lo vamos a ir hablando y vamos a ir viendo en los paneles, que a mí me toca de alguna forma acompañar a algunos en Paraguay. Y quería empezar esta presentación trayendo algo que desde Fratelli Tutti, que es una escuela de formación política que me toca acompañar su nacimiento, donde nos hicimos la pregunta de cómo acompañar a la siguiente generación de jóvenes políticos de todo el mundo, impulsada por el Papa Francisco, pero no tiene una agenda religiosa, sino usada desde su vocación, digamos, de liderazgo. Planteamos 3 cosas como axioma, como principios de cualquier proceso que vamos a acompañar desde ese espacio, que a mí me sirven como ley general para todos los procesos de cambio que acompañamos. Y
Y el primero es el reconocimiento de que el tiempo es superior al espacio. Entonces, más que disputar cargos específicos, estamos iniciando procesos. El segundo de ellos es que la realidad es superior a la idea. Se incide cuando se puede, no solamente cuando se quiere. Se incide también cuando se puede. Ayer Juan Pablo decía, y hay que tener un poco de suerte, y hay que tener un poco de suerte. La realidad es siempre superior a la idea. Y lo tercero es que el todo, por supuesto, es mucho más importante que las partes. Y es parte de lo que estamos viviendo en esta sala. Yo hoy hablo, ya he tenido desde la experiencia de varios procesos acompañados en Paraguay, impulsados en Paraguay y también en otras partes de la región, pero particularmente me quiero quedar con este, que tiene que ver con el ecosistema de emprendimiento e innovación, un proceso que acompañamos con Gulliver desde el año 2017. Esto se dio en el marco de Koga. Koga es la primera empresa B de Paraguay. Koga impulsa la fundación del Sistema B. Koga es una empresa que nacía en el año 2012 con el objetivo de acelerar emprendimientos en Paraguay, principalmente emprendimientos con impacto. En ese momento nos habíamos dado cuenta que teníamos que, si queríamos acelerar emprendimientos, tenía que haber un ecosistema primero, ¿verdad? Todavía no sabíamos que se podía acelerar un ecosistema. Todavía no sabíamos que un ecosistema podía ser abordado como tal, que uno podía diseñar un ecosistema, podía desplegar ciertas estrategias y acompañar un proceso como ese. En ese proceso en Koga nos encontramos con Ande, que nos plantea hacer un estudio en el año 2016. Identificamos solamente en todo Paraguay 22 organizaciones, esas fueron las que identificamos, no todas las que había, ¿verdad? 22 organizaciones que trabajaban dentro del ecosistema de emprendimiento. Habíamos visto claramente que había una cultura incipiente de emprendimiento muy vinculada a juventud, muy vinculada a iniciativas y organizaciones que trabajaban, por ejemplo, con colegios en educación escolar básica, educación escolar media, acompañando e impulsando emprendedores. Habíamos visto que no había una industria de capital de riesgo desarrollado. Habíamos visto también que, por supuesto, no había instituciones públicas que estén acompañando de la forma que veíamos que se estaba acompañando en toda la región al ecosistema de emprendimiento. Entonces, por supuesto, necesitábamos, si queríamos acelerar emprendedores, no podíamos no acelerar el ecosistema y nos pusimos como empresa B, como empresa privada, nos pusimos el desafío de transitar hacia colaborar de alguna forma para que Paraguay pueda tener un ecosistema más robusto, más sólido, y dimos una de las patadas de ese año. Año 2017 nos encontramos con Gulliver dentro del ecosistema y de la comunidad de las empresas B. En ese minuto habíamos logrado una alianza. Koga había iniciado un proceso de 3 años de trabajo con el FOMIN, el brazo privado del BID en Paraguay. Armamos un equipo y nos pusimos a trabajar. Habíamos conseguido el financiamiento, habíamos hecho un mapeo del ecosistema lo suficientemente sólido como para dar los primeros pasos. Y la pregunta que nos hacíamos con Gulliver era cómo le convocábamos a las personas claves que creíamos que tenían que iniciar este proceso de transformación y de aceleración del ecosistema de emprendimiento de Paraguay. Entonces, de vuelta, la pregunta era cómo convocarlos. Nosotros como empresa nueva dentro del ambiente, teníamos 4 años, además, algunos con mucha juventud, otros con algo de experiencia, pero sin mucha participación en esa conversación pública que ya estaba pasando en Paraguay de forma desordenada. Nos preguntábamos cómo convocarle, porque cada vez que hacíamos una lista nos dábamos cuenta que había unos cuantos que iban a tener ciertas alergias si convocábamos solos, así como había otros que iban a tener más preferencias y adhesiones. Entonces logramos, como estábamos trabajando con el BID, una institución muy respetada en Paraguay en ese minuto, le convencimos a Eduardo Almeida, el representante del BID, que le íbamos a escribir un mail y que queríamos que él envíe ese mail. Y él amablemente acepta esa invitación. Nosotros pensamos que nos iban a decir que no. Aceptó la invitación. Identificamos 5 actores claves del ecosistema que queríamos que sean parte del grupo que iba a convocar al grupo que iba a ser parte de la mesa de gobernanza del ecosistema. Este mail, por supuesto, nadie le puede decir que no al representante del BID. Le habíamos pedido que las sesiones sean en su sala, porque además el espacio convoca. En esa reunión lo que hicimos fue plantear conceptualmente qué significaba la gobernanza del ecosistema, que es un poco lo que está bien plasmado en el libro que plantea Gulliver, que plantean Leo y Felipe y el equipo. Planteamos una dinámica de trabajo de 9 sesiones que lo íbamos a hacer a lo largo de 18 meses, más o menos, que después quedaba, digamos, en cancha del equipo que se consolide en ese momento. Validamos que Caracú sea una marca o un nombre que nos parezca relevante. Caracú en guaraní significa el punto neurálgico, significa sí, el punto neurálgico, el punto en cuestión. Y decíamos Caracú es como el punto neurálgico del ecosistema de emprendimiento en Paraguay. Planteamos el propósito del espacio
y le invitamos a esas 5 personas a ser parte del grupo convocante. Enseguida nos dimos cuenta de esto que dice un amigo, que uno le puede invitar a la gente a su casa a cenar, y yo le puedo invitar a cenar y la cocina está servida sobre la mesa, o le puedo invitar a cocinar. Y la pequeña diferencia es que cuando le invito a cenar, comen todo y se van. Cuando le invito a cocinar, lavamos los platos todos juntos, ¿verdad? Ese era exactamente el insight que planteábamos con este grupo. Les invitamos a ser parte del diseño de entrada con ciertas ideas que alcanzábamos a ver hasta ese minuto. Les pedimos por favor que puedan firmar una carta con nosotros como uno de los actores, no como el actor convocante, sino como uno de los actores. Identificamos no 22, sino 50 actores de peso que creíamos que tenían que ser parte de la conversación en ese año en Paraguay, en ese minuto. Y por supuesto que hicimos la primera sesión, año 2017. Empezamos a trabajar y apareció la conversación del propósito, la conversación de la épica. Y quedó esta como épica, que la voy a leer porque me parece que habla por sí sola. Año 2017. Estamos viviendo un momento único como país. El corazón de Latinoamérica se está abriendo al mundo de manera acelerada. Somos el país más joven de Latinoamérica. Estamos en plena etapa de crecimiento y desarrollo. Pero necesitamos acelerar el desarrollo de manera inclusiva y para ello no encontramos mejor camino que el emprendimiento y la innovación. Por eso estamos construyendo ecosistemas desde la confianza y la colaboración. Cuando a este contexto le sumamos los desafíos que enfrentamos como colectivo, se crea la fórmula perfecta para convertirnos en un polo de innovación para el mundo. Somos un lienzo en blanco, somos historia por hacer. No es tarde, el tiempo es ahora, el contexto nos obliga a aprovechar este momento y no hay nada más poderoso que cuando a una idea le ha llegado su hora. ¿Y por qué le había llegado la hora? Porque estábamos teniendo esa conversación en ese minuto todas esas personas. En Paraguay ha llegado la hora de emprender e innovar. Más que un trabajo creativo, más que un trabajo semántico, más que un trabajo de redacción, la épica y el propósito trabajado y construido, que fueron parte de varios talleres con todas estas personas, es un estado de ánimo, es una manera de estar, es una manera de mirar el ecosistema más que aprenderse de memoria un poema o una poesía. Esta épica logró crear un marco que nos convoca, donde logramos identificar un par de principios, criterios que creíamos que eran relevantes y queríamos darle sostenibilidad al espacio que hasta hoy sigue funcionando. Algunos de ellos son el liderazgo rotativo, es decir, que no haya que podamos cambiar cada 6 o cada 1 año quien lidera ese espacio, que haya un comité ejecutivo formado por varias organizaciones que forman parte de Caracú, que haya un coordinador ejecutivo para que podamos tener cierta autonomía, por supuesto, y que financiemos solamente proyectos específicos. Es decir, este espacio se va a sostener con la voluntad de la gente que quiere participar, y si queremos financiar cuestiones, que sean cuestiones específicas y que dependan de que haya 2 o más actores que quieran ponerse de acuerdo para hacer eso en específico. Algunas cosas que pasaron: se creó la Asociación Nacional de Emprendedores. Hoy somos 7.000 personas en todo el país. Es la asociación de mayor escala en ese mundo, en ese ecosistema en Paraguay. Logramos que Paraguay aparezca y comprometa su participación en el GEM, en el Global Entrepreneurship Monitor. Logramos que Paraguay empiece con sus instituciones públicas, empiecen a mirar la relevancia y la pertinencia de estar en los indicadores más importantes de emprendimiento, por más que nos dé vergüenza ver los resultados. Logramos además que haya una ley nacional de emprendimiento. Esto estaba en una web que les voy a mostrar. Esas conversaciones llevaron a que, por ejemplo, la ley de acciones simplificadas sea un hecho. Hoy uno puede crear rápidamente una empresa en Paraguay, algo que parecía impensable, ilógico, imposible de que suceda en el año 2017. El grupo de Caracú consolidó la gobernanza de la Dirección Nacional de Emprendimiento, que hoy ya hay una institución pública que está velando por estos temas, siempre con todos sus desafíos, como todo proceso que depende de la política en muchos casos. Y por supuesto que continúa la energía de articulación y de colaboración. Muchas veces nos falta método, muchas veces es desordenado el proceso, pero continúa y se sostiene en el tiempo. De hecho, esta foto que ven atrás fue una de las últimas reuniones de Caracú, después de la pandemia, hace menos de 6 meses. 3 cosas, con esto cierro. Gulliver insiste mucho en esto, pero a los latinos yo creo que nos cuesta mucho no querer ir de entrada al diagnóstico y empezar a ver lo que nos falta. Y nos olvidamos de la abundancia que tenemos, nos olvidamos de todas las fortalezas que tenemos y nos olvidamos que probablemente, o no sabemos que probablemente, ponerle foco a las fortalezas pueda permitir acelerarnos mucho más de cara a los intereses comunes que tenemos. La lógica de ritual es central si queremos que una gobernanza pueda consolidarse y pueda sostenerse. Nosotros habíamos entendido muy rápidamente que
era como ir a misa. Necesitábamos entender que los terceros jueves de cada mes nos íbamos a encontrar a la misma hora, probablemente en el mismo lugar, a tomar el mismo café, a tener la misma conversación en un contexto que está cambiando. Y por último, este insight central de que es más importante estar juntos y estar de acuerdo es clave a la hora de cultivar, a la hora de entender si no solamente los que intervienen, sino también los que participan están conectados desde esta lógica y perciben que efectivamente es más importante estar juntos que de acuerdo. Lo más importante de todo este proceso, a juicio mío, tiene que ver con la posibilidad que tenemos de cultivar la mirada de quienes intervienen. Muchas veces vemos nosotros que en Paraguay nos cuesta entrar a procesos sin pensar que ese proceso va a ser más de lo mismo. Nos damos cuenta que entramos a una mesa, a una sala, a un proceso al que nos están invitando y rápidamente se activa el prejuicio que nos dice esto no va a funcionar, esto va a quedar en la nada, esto probablemente se acabe. Y lo que no nos damos cuenta es que nuestro propio prejuicio, nuestra propia mirada sobre el proceso al cual nos están invitando a participar condena el proceso en el cual estamos participando. La pregunta central para intervenir un proceso de cambio y un proceso de transformación es cómo nos conectamos con la realidad que está ahí. Cómo nos conectamos, en este caso, con el ecosistema que tenemos y no con el ecosistema que deberíamos tener. ¿Cuántas veces llegamos a la sala y nos encontramos con personas que dicen, pero acá debería pasar, el ecosistema tiene que hacer tal cosa? Pero ¿cuál es el ecosistema que tenemos? ¿Y cómo aceleramos el ecosistema desde la realidad que estamos habitando en este minuto? El combustible de todo este proceso es la voluntad política. Y lo más importante es que las personas que están participando y están liderando este proceso, ayer Juan Pablo hablaba de un grupo convencido que un grupo de personas chica pero comprometida puede generar grandes procesos de cambio. Yo no tengo duda de eso y depende de la capacidad de que ese grupo de personas que quiera liderar puedan seducir y cultivar la voluntad política del entorno en el que estamos habitando. Estos procesos nunca pueden depender solamente de instituciones públicas, nunca pueden depender solamente de personas que están ocupando un rol político, porque si no, cuando pasa el periodo, se acaba el financiamiento, caen estos procesos, por tanto necesitamos cultivar colectivamente la voluntad política. Eso fue Caracú Emprendedor, como yo les decía, recién estamos comenzando y con eso les dejo. Seguimos hablando aquí. Muchas gracias, Santi. Siempre tan inspirador, como siempre rescatando los orígenes, de donde parten los desafíos y la importancia del proceso. Belén, por favor, ¿cómo podemos reimaginar nuevos futuros para América Latina? Bueno, muchísimas gracias. Ya me presentaron, soy Belén Pastor y soy guayaquileña. He venido trabajando en los temas de emprendimiento e innovación desde el año 2015, 2016. Coincidimos todos con que conocimos a Felipe y a Leo en alguna reunión que nos inspiró, pero ese ya era un propósito que probablemente tenía dentro de mí y no sabía todavía cómo se llamaba. Yo lo que quiero para mis hijos es que ellos vean un futuro en Guayaquil, que ellos vean su casa y poder ver, ojalá, crecer a mis nietos en mi ciudad, que sea una ciudad de oportunidades. Y desde ahí empecé a desarrollar algunos proyectos desde el sector público como emprendimientos, jalando esta cuerda del desarrollo del ecosistema con mucha pasión, con mucho optimismo, pero con muy poquito impacto. Hasta que llegó a mí una conversación de una oportunidad de crear una empresa pública municipal que trabaje en el tema de emprendimiento e innovación. Para los que me conocen, bueno, soy súper optimista, soy cero concreta y probablemente entré al mundo público por mero entusiasmo. No sabía en lo que me estaba metiendo, pero la idea de tener esta hoja en blanco, de formar esta empresa pública, de un grupo de políticos que habían ido a Medellín y dijeron, hagamos una ordenanza para que esto sea posible en Guayaquil, y de repente llegué a esa conversación por una diosidencia. Dije, es un riesgo que tengo que tomar y lo tomé a ciegas, literal. Hoy, bueno, soy una servidora pública orgullosa porque también reconozco el trabajo que hacemos desde el sector público con un sistema que, como lo hemos conversado, que sabemos que está obsoleto, pero tenemos que ver el vaso medio lleno. Y hay muchas cosas que se pueden hacer. Entonces, se me movió un poco las letras, pero bueno. Entonces, bueno, arrancamos un plan estratégico y recuerdo llamar a algunos amigos de América Latina y decirle, bueno, ¿cómo hago un plan estratégico para una empresa pública que tiene que hacer
el ecosistema de la ciudad o promover el emprendimiento. Conversé algunas ocasiones con Leo y él me dijo, ¿qué vas a planear? O sea, eso no va a pasar. Y bueno, arrancamos un proceso y dijimos, tenemos que ponerle orden, tenemos que poner estructura, tenemos que cumplir con las leyes y arrancamos con esta empresa. Y hoy somos, yo diría, una startup pública. Efectivamente empezamos con un plan trazado, unas metas, unos indicadores, muchos sueños y mucha gente del sector privado que tenía mucho entusiasmo por arrancar. Pero en la realidad, arrancamos septiembre del 2019, octubre del 2019, como casi todos los países de América Latina, tuvimos un estallido social que nos paralizó un mes. De hecho, estaba en una visita a Brasil que tuvimos la oportunidad de hacer y tuvimos prácticamente un golpe de Estado. ¿Qué íbamos a hacer? En marzo cayó la pandemia y entonces todos esos planes del desarrollo del plan de ciencia y tecnología, de juntar a la empresa privada con la empresa pública y la academia, realmente caímos en una misión de supervivencia y ahí creo que aprendí el tema del servicio y de ponerse realmente con humildad en los zapatos del otro, porque nos volcamos a escuchar, a invitar, a conectar, a visibilizar, facilitar, articular, porque no teníamos cómo contratar, no teníamos cómo poner los servicios públicos que estaban destinados para generar acciones. Entonces teníamos que conseguir los resultados sin recursos, solos. Yo digo, en el sector público, no es que tenemos un presupuesto muy grande, es muy chiquito y escucho los números de Chile y digo, Dios mío santo, estoy en la ruina, pero como emprendedora es la primera vez que tenía dinero y no me lo podía gastar, porque estaba en el banco, pero no había la viabilidad con un país en crisis, en pandemia, de invertir el dinero público en algo que probablemente era suntuario en ese momento, estábamos peleando por la vida. Pero quiero rescatar este camino en estas recompensas o en estos resultados que hemos tenido, primero con el tema del servicio y realmente el tema del emprendimiento. Hemos hablado del emprendimiento, la escala, poder escalar los emprendimientos que generen empleo, pero en la realidad de Guayaquil hay mucho emprendimiento por necesidad. Gente que perdió el empleo en la pandemia y que definitivamente emprender era su única opción. ¿Y qué es lo que sabían hacer? Pan, cupcakes, brownies, coser. Y a esas personas, 74% de las emprendedoras que se atienden en el Centro de Emprendimiento son mujeres, cabezas de hogar. Al final era su única opción y es ahí donde viene la vocación de servicio, porque te das cuenta que son personas que con ganar $100 al mes o $200 al mes van a sentir que su vida cambió. Y hemos logrado cambiar muchas vidas, también dando ese servicio que era la única opción para estas personas que no tenían otra oportunidad. Adicionalmente, yo digo, esta es la línea política. Efectivamente, coincido totalmente con Santi del tema de la voluntad política, que es una realidad. Y probablemente eso es lo que se quería ver, es una alcaldía con un enfoque muy social, con un enfoque muy de género, y coincide con que eso fue nuestra primera aproximación a todo el tema del ecosistema. Y con una empresa privada que también estaba ávida por ayudar, logramos hacer muchas cosas y gestionar muchos recursos sin necesidad de caer en temas de tiempos dilatados y contratación pública. El trabajo articulado en temas de tecnología, yo digo que es un trabajo que uno hace calladito. Lo hace en la línea del mediano y largo plazo porque el político no está pensando, con respeto a los políticos que están aquí, no sé si es que ofenda a alguno, no están pensando en el largo plazo, están pensando en el corto plazo. Y de esa manera hemos logrado hacer una hoja de ruta donde Guayaquil es la primera ciudad del Ecuador que cuenta con un plan de ciencia y tecnología. Tenemos un clúster de tecnología que está funcionando, que ya es totalmente independiente de nuestra gestión y que definitivamente se abren otras puertas para el talento y para, digamos, centros de formación para jóvenes en tecnologías y que esto genere empleo dentro de la ciudad. Y finalmente el tema de competitividad, perdón que estoy tapando, no me he dado cuenta. El tema de competitividad hay que trabajar con enfoque y ayer un poco lo mencionaba
Juan Pablo en su presentación, de poder decir cuáles son las líneas que necesitamos o las líneas que necesitamos encadenar productivamente, porque esto es como cuando se quieren comer un elefante, es demasiado grande. Épico no lo puede hacer todo y sobre todo no lo puede hacer solo, y por eso puse aquí arriba, somos más de 200 actores que hoy estamos trabajando juntos desde la empresa pública, la empresa privada y la academia. ¿Dónde estuvo la oportunidad? Guayaquil, hicimos una encuesta justo en plena pandemia, el 98% de los guayaquileños no cree en el sector público, y Ecuador no tiene institucionalidad por historia. Pero poner esta semilla que se llama Épico en un ecosistema que probablemente estaba ávido por hacer más cosas, creo que marcó la diferencia, y es ahí donde tuvimos que responder a la altura de lo que la gente nos exigía. Y no ser una empresa pública tradicional, sino también hacer honor al nombre, ser una empresa pública de innovación. No podíamos hacer las cosas de la forma como las reglas lo dictaban. ¿Qué aprendimos? Que hay que tener una actitud de equipo. Al final, esto es parte de nuestra cultura, hay que conectar a la velocidad de WhatsApp. Si alguien le dice, mándame un mail para la próxima semana a ver si nos podemos reunir, o ya te voy a contactar con la persona que quieres, eso no funciona. O sea, si tú necesitas algo y me lo pides, te lo tengo que dar. Si lo tengo en mi celular, te lo tengo que dar en ese minuto, porque probablemente luego me voy a olvidar y ahí se van generando las malas percepciones. Y yo creo que hoy el celular es una gran herramienta, y es ahí también donde se empiezan a generar esas relaciones. Hay que hacer las cosas ya, no hay que esperar a mañana para empezarlas a actuar. Hackear el sistema sin perder la transparencia, involucrando a la mayor cantidad de actores. Lo que nos pasaba en el sector público es que las cosas no se pueden, porque ya hay una normativa, y cuando íbamos donde los abogados, por ejemplo, en Ecuador, no se puede contratar prototipos, porque la palabra prototipo no está normada. Una vez contratamos un prototipo, y creo que hasta ahora tenemos problemas para poder explicar de qué se trata eso. Entonces, hay que hackear el sistema, significa que ya sabemos las reglas del juego, ya sabemos lo que no se puede, pero si hay más actores trabajando, se van a encontrar las formas y los mecanismos. Porque puede ser que el dinero sea público o que el dinero venga del sector privado y Épico ponga ciertos recursos que ya tiene contratado. Entonces, no se trata de que el sector público sea siempre el que lidere o el que ponga el recurso, que es lo que normalmente se esperaría. Pero actuando con el sector privado, diciéndole en la verdad, mira, esto es lo que yo puedo hacer. Yo para contratar algo me voy a demorar 6 meses. Si tú lo quieres hacer, hagámoslo la próxima semana, pero hagámoslo de manera articulada. Y es ahí donde también comprometes al otro que actúe de una manera distinta. La parte de comunicación, ¿cómo somos relevantes? Para mí es cuáles son las noticias más importantes del día y por qué la innovación no ocupa ese puesto en los temas de noticias. Normalmente el emprendimiento, y esto hablo del ejemplo de Ecuador, normalmente el emprendimiento es un tema sufrido, o sea, siempre se habla del sufrimiento de la emprendedora que no pudo tener todos los recursos y que hoy ha logrado algo, pero no necesariamente estamos poniendo la innovación en las primeras planas del periódico. Y creo que eso del periódico o de las redes sociales, ya me fui al siglo pasado, o de la radio. Pero tenemos que enseñar. Hemos hecho también cursos de innovación para periodistas, donde les queremos decir por qué tienen que alzar la mirada. Hoy los medios de comunicación son los que mueven la brújula de lo que se habla, y también, bueno, los influencers o otro tipo de comunicadores que hay hoy, que tenemos que mirarlos, tenemos que ser empáticos y tenemos que darnos el tiempo de enseñarles para que los temas relevantes puedan estar trending. Desarrollo de capacidades locales, esto es algo que ya hemos venido hablando durante varios días. En una ciudad como Guayaquil, muchos de los recursos normalmente vienen de la capital, vienen de Quito, y esto de aquí sí dificulta los temas, porque al final las capacidades operativas no quedan en la ciudad, y luego cuando quieres hacer réplicas o esto funciona o quieres escalar, no tienes gente dentro de tu propia ciudad que pueda hacer las cosas con estándares internacionales o avalados por organismos internacionales. Entonces es importante reforzar las capacidades locales. Desarrollo de política pública. Como ciudadana, como emprendedora, nunca pensé que me iba a meter en este tema, pero
hay que meterle, si queremos que las cosas cambien, tenemos que meterle la mano a las nuevas leyes, a las nuevas ordenanzas que deben ser emitidas en nuestras ciudades para ser parte de los que gestionamos el cambio. Y finalmente, el tema es a quiénes tenemos que tener sentados en la mesa, con quiénes tenemos que conversar y cómo los mantenemos conectados. El tema de los ecosistemas, como los hemos hablado, es dinámico, es diverso, debe crecer exponencialmente, pero siempre tenemos que recordar el propósito por el que partimos y cómo mantenemos esa esencia y no perdemos el norte de hacia dónde queremos ir, más allá de los objetivos personales o independientes de cada organización. Con eso termino. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Belén. El micrófono. Gracias, Belén, siempre es un placer escucharte. Estamos corto de tiempo, así que Juan Pablo, por favor, ya lo vamos. Al ruedo. En Ítaca nos la ponen difícil porque ayer me pusieron a competir con las ganas de usted de ir al cóctel y ahora con el hambre y el almuerzo, pero bueno, ahí vamos rápido, no solo unos minutos. Ayer les hablé de Medellín, hoy les quiero hablar de lo que hago hoy en día, que de alguna forma lo que creo que hace es que refleja todo ese cuento que uno echa desde la política pública, cómo realmente se transforma en acciones contundentes desde el sector privado y de las empresas para desarrollar innovación, desarrollar nuevas compañías. Y es un poco la historia que les quiero contar. Yo tengo el honor de liderar una organización que se llama Tech Innovation Group, TIG. Gracias. TIG es nosotros nos definimos a nosotros mismos como emprendedores seriales. Digamos que, y TIG Ventures es una empresa que creamos el año pasado, ya les cuento de qué se trata. Como hay que ser coherente, ¿se acuerdan que ayer les conté que era muy importante tener un propósito superior? La razón de existir, y sin querer sonar soberbio, porque de eso no se trata, pero hay que pensar un poco por qué razón el hecho de que la organización en la cual yo hago parte exista, hace que este sea un mundo mejor. Y nosotros, nuestro propósito de existencia, la razón por la cual TIG existe, es para democratizar las ciencias de la vida. Queremos hackear el sistema de ciencias de la vida y de ciencias de la salud, y es lo que queremos lograr. Y para hacerlo, lo que queremos es basarnos y ayudar realmente a que Latinoamérica se convierta en un hub mundial de ciencias de la vida. Nosotros estamos convencidos que ese es el momento de América Latina, estamos convencidos de que el talento de América Latina es capaz de resolver problemas de escala global y a eso le apostamos. Y en esa línea de actuación vamos aquí. Hoy tenemos un ecosistema de inversiones en 17 compañías que han nacido básicamente de dos cosas que creemos que hacemos más o menos bien. Lo primero es que definimos, además de ese propósito de existencia, definimos también, bueno, cómo vamos a articular un ecosistema. Y lo hicimos basado en un concepto muy básico, que es el concepto One Health, una salud o salud única, que básicamente lo que dice es que la salud es solo una, simplemente que es la interacción permanente de tres grandes componentes: la salud humana, la salud animal y la salud del planeta. Por ende, las 17 compañías que hacen parte hoy de nuestro portafolio, todas y cada una de ellas hace parte de uno de esos componentes o de sus interacciones. Y lo que hacemos es que en el mundo del emprendimiento en etapa inicial, se habla que los primeros inversionistas en una idea son Friends, Family and Fools, la familia, los amigos y los tontos. Nosotros en TIG somos los tontos. Somos los tontos que invierten en etapas súper tempranas. Entonces el primer modelo en el cual hemos consolidado tal vez 3/4 partes de nuestro portafolio de empresas es invirtiendo en iniciativas de base científica muy sólida y que no tiene nada más. Tienen un grupo científico súper potente, pero que no solo no tienen ni idea de hacer empresas, sino que muchas veces no les interesa hacer empresa. Ese modelo en el mundo de emprendimiento se llama Company Builder. Es decir, somos constructores de compañías. Entonces identificamos oportunidades con una base científica sólida y a partir de ahí hemos desarrollado compañías que desarrollan medicamentos, compañías que desarrollan dispositivos médicos, compañías que resuelven problemáticas que a la Big Pharma no le interesan, como por ejemplo atender enfermedades huérfanas, como por ejemplo desarrollar sueros antiofídicos, sueros contra la mordedura de serpientes, y como por ejemplo también desarrollar compañías basadas en tecnologías de cuarta revolución industrial, inteligencia artificial, blockchain, Internet de las cosas, para resolver problemas de salud de alcance global.
pero además también estamos en nutrición animal. Y vean lo bonito que One Health sí es cierto. Nosotros en nutrición animal tenemos una compañía que lo que hace es que desarrolla microbiomas para asegurar la adecuada alimentación de los animales. Y resulta, y eso a mí me sorprendió cuando lo conocí, que el 80% de los antibióticos que se utilizan en el mundo no se utilizan para tratar infecciones, se utilizan como un coadyuvante para el crecimiento acelerado de los animales. Eso le trae una pésima calidad de vida a los animales, pero además trae un problema central en la salud humana, porque a nosotros consumir esa proteína animal, trazas de esos antibióticos llegan a nosotros y es uno de los principales causantes de desarrollo de superbacterias. Las superbacterias el año pasado mataron a 10 millones de personas en el mundo y según la Organización Mundial de la Salud, en 2050 será un problema más grave que el cáncer. Por ende, nosotros estamos erradicando el uso de antibióticos en la alimentación animal y ayudando a su vez a resolver una problemática de salud humana. Tenemos también compañías en el mundo de salud del planeta, utilizamos lo que tenemos a la mano, acuérdense, capacidades existentes, echarle mano a lo construido. Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo y por kilómetro cuadrado somos el más biodiverso, pero es que Brasil es 8 veces más grande. Y estamos aprovechando la biodiversidad colombiana en una compañía que desarrolla productos de alto valor agregado a partir de la biodiversidad. Colombia para utilización en industria cosmética, en industria farma, en industria de alimentos procesados. Entonces un poco lo que hacemos. Company Builder, cogemos iniciativas de una base científica muy sólida, construimos un equipo emprendedor, le metemos una platica como fools, como tontos, acompañamos estratégicamente realmente esa iniciativa hasta considerarla como una compañía. Primera actividad que hacemos. La segunda cosa que hacemos en TIG es otro concepto que existe en el mundo de emprendimiento y es el concepto de Venture Studio. Y el Venture Studio básicamente lo que hacemos son dos cosas fundamentales, tres cosas. La primera es que ponemos a chocar nuestro ecosistema de compañías entre sí. La innovación, dice un gran amigo mío, miembro de la Junta nuestra, Elkin Echeverry, dice, la innovación es un deporte de contacto. Por eso nosotros adrede ponemos a chocar las compañías para ver qué pasa entre ellas. Y eso nos ha permitido que, por ejemplo, desde Peptides, que desarrolla péptidos, y BioIngred, que desarrolla bioingredientes, desarrollamos una nueva compañía que es Natural Science, que desarrolla cosméticos de alta tecnología basados en péptidos y bioingredientes. Esa es una de las cosas que hacemos. Otra cosa que hacemos es que identificamos que muchas de nuestras compañías tienen necesidades específicas, por ejemplo, de laboratorio especializado, y desarrollamos o invertimos en compañías como Delivery, que es un laboratorio que le va a prestar servicios a muchas de las compañías, pero además servicios a otros. Y finalmente lo que hacemos en ese concepto de Venture Studio es que identificamos problemáticas suficientemente grandes para que sean suficientemente atractivas. Voy a poner solo un ejemplo. La problemática de salud mental en el mundo es un tema crítico. Medellín obviamente no es la excepción, Colombia no es la excepción, América Latina no es la excepción. ¿Qué hicimos? Cogimos a CIGE, que es una entidad que presta servicios a enfermedades huérfanas, a esas que no le importan a nadie, pero a nosotros sí nos importan, de esas que hay 2 o 3 pacientes en Medellín y que nadie los atiende, y que tiene un programa maravilloso alrededor del mundo de la atención de pacientes con anorexia y con bulimia. Y desde ese entendimiento y esa capacidad y ese modelo, junto con otros aliados del ecosistema ampliado nuestro, de socios, de amigos, estamos desarrollando una nueva compañía para atender la problemática inicialmente de ideación suicida, que es un tema supremamente delicado y grave que tenemos que atender. Entonces son las dos cosas que hace TIG, Company Builder, Venture Studio, y ahí vamos en 17 y avanzando. Lo siguiente que hacemos es que resulta que estas compañías no se quedan pequeñitas, y como queremos que sean compañías de alcance global, pues hay que levantarles plata. Entonces, no nos ha ido mal levantando plata, digamos en los últimos 2 años y medio, más o menos desde que empezó pandemia, para 5 de estas compañías hemos levantado $24 millones. En siguientes rondas de inversión, resulta que ya los tontos pasaron a otra etapa, por lo menos algunas de esas compañías, y nos dimos cuenta, no somos malos levantando plata. Entonces estructuramos un vehículo de inversión a través de otra compañía hermana que se llama TIG Ventures, que lo que hace es que ya invierte en la siguiente etapa. TIG invierte en el Fulls y digamos en presemilla, TIG Ventures invierte en semilla y en serie A. Cuando hablo de eso es inversiones de $0 a $100,000 en la primera etapa, de $100,000 a $1 millón
en semilla y de 1 millón a 2 millones en serie A escala latinoamericana. TG Ventures hace inversiones del orden de $2 millones por compañía. Es plata que nosotros ponemos un poquito, pero traemos plata de muchos amigos y de mucha gente del ecosistema. Hoy en día es una compañía, lo hacemos a través de una compañía. Estamos levantando plata, pero ya estamos invirtiendo también. De hecho, evaluamos hace poco una compañía chilena para entrar al portafolio. Desafortunadamente todavía no entra porque el foco es, como América Latina es el hub de innovación en ciencias de la salud, estamos convencidos. Entonces nosotros invertimos en compañías latinoamericanas, del Río Grande hasta la Patagonia, y compañías lideradas por latinoamericanos donde les dé la gana hacerse, pero que las lideren latinoamericanos. Entonces también estamos evaluando compañías lideradas por latinoamericanos que están de base en Estados Unidos, por ejemplo, para acompañar esas iniciativas. Entonces es la siguiente etapa, es cómo aseguramos y conectamos con el ecosistema de innovación y emprendimiento latinoamericano para poder impulsar en lo que sabemos hacer, que es el mundo de las ciencias de la vida y las ciencias de la salud, cómo ayudamos a acompañar esa siguiente etapa de desarrollo. Y para eso, pues estamos estructurando, aquí me tomé el atrevimiento de poner varios nombres de algunos de ustedes, los conozco, entonces no me da tanta pena, pero digamos que estamos estructurando un ecosistema en Latinoamérica de aliados, de amigos, que nos ayuden a identificar esas oportunidades. Esas empresas que ustedes dicen, esta empresa la puede sacar del estadio si tiene un acompañamiento. Nosotros tenemos alguna experiencia levantando recursos, tenemos alguna experiencia acompañando compañías a hacerlas de cero a grandes. Hoy en día tenemos 6 compañías nuestras del portafolio en ronda de inversión. Una de ellas está en una ronda de inversión Serie B. Serie B ya es una ronda de inversión de decenas de millones de dólares. Tenemos una compañía que desarrolla medicamentos hemoderivados, medicamentos derivados del plasma de la sangre humana. Después les cuento ese tema, pues es un problema catastrófico de salud mundial. El 90% de los países del mundo no tienen la cantidad de medicamentos hemoderivados que necesitan. Obviamente todos los latinoamericanos no tienen la cantidad de medicamentos hemoderivados y a la gran industria le importa un carajo. Entonces digamos que ahí esta es una compañía que ya va en una ronda Serie B, levantando 60 millones de dólares, una valoración de 400. Se llama Life Factors, escuchen de ella, será un unicornio colombiano, se los aseguro. Y tenemos otras 3 que están levantando inversión entre 1 y 6 millones de dólares a valoración entre 8 y 60. Es posible hacer grandes compañías en América Latina si nos enfocamos bien, si nos juntamos con la gente que sabe, si le metemos el alma, y esa es un poco la intención. Y el llamado que quería hacer hoy a ustedes es esto, lo que nosotros queremos es que nos copien un montón. Algo hemos aprendido, ojalá se pueda hacer esto en Chile y en muchos otros países y en muchas otras áreas de conocimiento, porque esta es la forma, creemos nosotros realmente, basados en ciencia y en la construcción de empresas, que podemos realmente consolidar esa visión que tenemos nosotros de que el hub de innovación global y que el hub para la solución de las grandes problemáticas del mundo nazcan de América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Bien, estamos corriendo con el tiempo, pero tenemos un lujo de panel por su diversidad, por su experiencia, por las diferentes posiciones en las que les ha tocado liderar procesos. Y me quería agarrar con lo que partimos. Hoy, el día de la mañana Leo nos decía que estamos compitiendo por un futuro de la humanidad. Entonces uno podría decir, bueno, eso suena bastante inocente cuando estamos hablando desde América Latina. Pero las cosas han cambiado. Yo creo que nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido tantas oportunidades de liderar desde Latinoamérica, y eso no es desde la inocencia. Siglo XIX, la hegemonía lo tenían los países. Si uno no era Inglaterra, no había mucho más que hacer. Siglo XXI, la hegemonía lo tenían las compañías. Si uno era IBM y tenía esos montones de capitales, la verdad es que no había mucho futuro que hacer. El siglo XXI se dice que es el siglo de las personas. Hemos visto cómo jóvenes de 23 años se han transformado en un par de años en las grandes corporaciones mundiales, y quizás hay que sumarle a esa frase lo que dijo el Nico en el panel anterior de el entre, en lo que está siendo hegemónico de aquí para adelante. Entonces, en esta lógica de que no es naif, no es inocente pensar que podemos liderar desde América Latina, les quiero hacer la misma pregunta a los tres. ¿Qué oportunidades ven en América Latina para que podamos ir liderando
en alguna parte del futuro de la humanidad Ok. este ecosistema. Bueno, me dieron a mí, Belén, por sí, me favor. dieron ya primero la palabra. Yo creo que tenemos talento. Yo creo que en América Latina sí tenemos muchas oportunidades, tenemos la biodiversidad, somos el pulmón del mundo y creo que lo que tenemos es mucho talento. Probablemente los grandes desafíos son en la parte de la educación, pero la educación está cambiando a nivel mundial y también vemos que los nuevos, tenemos que empezar a pensar en el futuro. Yo siempre, y justamente les decía ayer, de cuáles son las conversaciones que deberían estar teniendo los jóvenes hoy. Si no fuéramos nosotros que somos, salvo Santi, bueno, tú sí caes, pero de aquí somos 40 más, es de qué están hablando los jóvenes y cuáles son sus principales preocupaciones y hacia dónde ven ellos el futuro. Entonces, creo que la oportunidad que tenemos es trabajar con las personas, para las personas, formando talento de clase mundial. Muchas gracias, Belén. Juan Pablo. Nos estamos peleando aquí por no hablar. A ver, yo quiero realmente es dar un mensaje. Las oportunidades están ahí. ¿Cuál creo yo que es la gran limitación que tenemos los latinoamericanos? La gran limitación está aquí. Nosotros tenemos una mirada, nos enseñaron históricamente a pensar pequeño. Todo lo pensamos en pequeño. Esa es la gran limitación, la enorme limitación. Yo les quiero traer un pequeño comentario. Yo he sido un ser humano increíblemente bendecido por Dios. Yo me gané una beca de Fulbright por allá haciendo unas cosas de emprendimiento en Medellín y estuve un año, soy ex ingeniero electrónico, ya eso se me olvidó, pero estudié esa vaina. Y me gané una beca de Fulbright y fui a estudiar a MIT, un programa en gestión y política de innovación y tecnología. Claro, para un ingeniero MIT es la meca. Y digamos que cuando regresé me preguntaban mucho que qué carajos es lo que he aprendido en MIT. Y yo acuñé una frase que realmente refleja lo que aprendí. Y es que para ellos el mundo es un pueblo y para nosotros este pueblo es el mundo. Esa es la gran diferencia. Allá te obligan a pensar grande. Hay una clase que es muy famosa que se llama Emprendimiento para el Desarrollo en el Media Lab de MIT, va gente de Harvard, de todos lados. Y la primera clase, que fue un martes, duró 10 segundos. El profesor Sandy Pentra, unos 50 personas más importantes en el mundo de la tecnología en la historia, nos dijo: señores, para la siguiente clase, que era el jueves, o sea, martes a jueves, cada uno de ustedes va a hacer un pitch de una idea de negocio que tenga como mercado objetivo mínimo 2.000 millones de personas. Y se fue. No existe ninguna posibilidad de pensar pequeño ante ese reto. Entonces el mensaje, las oportunidades están dadas, el mundo está, las capacidades están igualmente distribuidas. Somos súper talentosos, somos realmente recursivos porque no tenemos todo a la mano, como seguramente los tienen países desarrollados. Pero tenemos una mente muy chiquita. Por favor, piensen grande, grande hasta que les duela. O sea, hasta que digan esto es imposible. Cuando digan esto es imposible, posiblemente todavía les falta pensar más grande. Implica el mismo esfuerzo intelectual pensar pequeño que grande. Por favor, no se desgasten en lo pequeño. Piensen siempre muy grande. La única forma de hacer cosas grandes es que primero exista grande en la mente. Creo que es lo que nos falta en América Latina y el llamado que les quiero hacer. Gigante todo. Todo en lo que se comprometa en la vida, piensen lo gigantesco, por favor. Muchas gracias, Juan Pablo. Santi, no te vas a escapar. Coincido plenamente con las dos ideas. Creo que solamente agregaría que quizás es parte de lo que estamos conversando, que es un desafío de integración, ¿verdad? Yo creo que si miramos desde la perspectiva de las oportunidades de negocio de los próximos 5 años en Latinoamérica, todos vamos a coincidir que necesitamos mejorar la conectividad, la logística y las pasarelas de pago, ¿verdad? Y muchas otras cosas más, pero esas tres sin duda y responden a una incapacidad que tenemos de mirarnos como región, de pensarnos como región, de pensarnos como mercado, de pensarnos como colectivo. Y creo que hay una tremenda oportunidad ahí, que de vuelta es claramente un cambio cultural, es un cambio de mindset y que se da en la medida en que seamos capaces de entender que cuando estamos declarando un futuro, estamos también asumiendo una posición ética sobre el presente, sobre lo que pensamos que va a suceder. Y necesitamos generar contextos para que esas posibilidades empiecen a aparecer a la hora de gestionarlos colectivamente. Creo que
Para mí es cada día más evidente la crisis de liderazgo que estamos viviendo en Latinoamérica y en el mundo, y a la vez la potencialidad de los liderazgos hiperlocales con los que nos encontramos en cada rincón de Latinoamérica. Y lo que falta probablemente es un puente, lo que falta probablemente son puntos de conexión, lo que falta probablemente es la disposición a hacer que eso suceda. Eso. Bueno, muchísimas gracias. Siempre un placer escuchar a estos tres grandes amigos. Un fuerte aplauso para Santi, Belén y Juan Pablo.